Título de la lección: Jesús se mezclaba con las personas. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Lucas capítulo 15 versos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que demanda Jesús de todos los que somos sus seguidores no es una arbitrariedad ni una injusticia o capricho. Jesús no requiere ningún sacrificio para sí, sino para nuestro desarrollo y para traer el reino de Dios entre los hombres. Por naturaleza divina somos seres sociables. Los más felices no son los que se aíslan de manera egoísta, sino aquellos que se olvidan de sí mismos. No los ambiciosos, sino los piadosos de corazón. No los avaros, sino los generosos. No los que poseen más, sino los que aman más. Aquí se provee un increíble medio para alcanzar a los humanos, unos con otros, clases con clases y naciones con naciones, sobre bases sanas de amistad sincera y amor mutuo que continuará por toda la eternidad. Cuando visitamos al necesitado, le cultivamos una relación que lo llevará a Jesús hasta el día en que muera en paz. El ideal de todo cristiano es llegar a ser como Jesús para darlo a conocer a alguien más. Veremos ahora el método del ministerio de Jesús y la manera en que la Iglesia puede aplicarlo y vivirlo tanto individual como corporativamente. Una escritora cristiana inspirada por Dios escribió: «Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente». Número 1. El Salvador se acercaba a la gente con simpatía, se mezclaba con ellos como quien deseaba hacerles bien. Número 2. Atendía sus necesidades para crear conexiones y ganar su confianza. Número 3. Entonces les decía: sígueme, para que fueran sus discípulos. Esta es la guía para la proclamación del Evangelio más excelente. Jesús no separó los aspectos sociales de la invitación a seguirlo, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Todos estos aspectos, operando juntos, darán verdadero éxito. Jesús quiso mezclarse con nosotros. Fue Él realmente Dios con nosotros, descrito en los Evangelios, y todos lo necesitamos porque todos estamos profundamente heridos y dañados por el pecado. Esta verdad asombrosa, que Jesús, el Creador, tomara sobre sí la carne humana y en la carne se mezclara con la humanidad caída para ministrarla, nos llena de esperanza e impacta la forma en que nos conectamos con los demás y los ayudamos. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Jesús contó 3 parábolas en respuesta directa a la acusación de los fariseos y los maestros de la ley de que Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Te invito a que lo leas por ti mismo. Cada parábola comienza con algo perdido y termina con una celebración, una expresión del amor de Dios por nosotros y su profundo interés en nuestra salvación. El siguiente es un testimonio de uno de mis mejores amigos. Víctor era un estudiante de medicina y sus padres eran un buen ingeniero y su distinguida esposa. Pero ellos estaban muy preocupados por su hijo, quien cayó presa del alcoholismo al grado de haber sido desahuciado por los médicos. Había perdido muchísimo peso. Varias veces sus amigos y vecinos les notificaban ir a levantarlo de algún lugar donde se encontraba tirado en el piso de la calle o en el parque. Ellos clamaron a Dios y la respuesta llegó en una persona de un cristiano amigo desconocido. Después de ponerse de acuerdo los padres, empezaron una terapia cristiana en casa de ellos. Siguiendo el método de Jesús, a veces hasta más de 4 horas al día, 5 días a la semana, durante varios meses, llenos de esperanza, lágrimas, ruegos y oración, estudio de la Biblia y cambios drásticos no agradables que toda la familia tuvo que hacer en beneficio de Víctor y con fe en que Cristo interviniera y le salvara la vida.
Pasaron los meses y un buen día, los tres entregaron la vida a Dios en un compromiso para toda la vida a través del bautismo cristiano por inmersión total en agua limpia. Casi puedo verlos, los tres felices, y Víctor, restaurada su salud, hasta se veía más alto, fuerte y mirada noble y digna ahora, rebosante de alegría y con su uniforme blanco, pues estaba retornando a la universidad para llegar a ser médico y ser él también con sus padres instrumentos de salvación para otros que Dios pondría en su camino. Así trabaja Dios, y tú que me escuchas, también eres llamado a ver en tu vida y la de los demás cómo es la verdadera felicidad al cambiar vidas a través de ti por el poder de Jesús. Considerando las parábolas, podemos imaginarnos que había gozo en el cielo por las decisiones de esta familia. Jesús se puso intencionalmente en contacto con personas como la samaritana junto al pozo, con el centurión romano, la mujer pecadora que lo ungió con perfume, e innumerables personas indignas por aquellos que se consideraban demasiado santos para estar junto a ellas. Que Dios nos dé la visión para que la iglesia y nosotros mismos seamos transformados y tengamos gracia suficiente para abrazar a los pecadores despreciados por la sociedad. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 leemos que Jesús, interrumpido por la pregunta de los fariseos sobre el hecho de que se mezclaba con personas tan despreciables, los desafió a aprender el significado de la misericordia en contraste con el sacrificio. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las formas religiosas y las ceremonias llegaron a ser más importantes para la gente que el modo en que trataban a otros. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Aunque su espíritu era conmovido por la convicción de la palabra de Dios, anteponían su orgullo para no creer. Antes que renunciar al ídolo de su propia opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces, confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Es fácil juzgar las acciones de otros usando nuestras propias preferencias como norma. Debemos aprender a poner humildemente el yo a un lado y permitir que el Espíritu Santo traduzca la misericordia en convicción. Al paso de los años, si la piedad hacia los demás no se cultiva, se convertirá en una piedra, en algo estorboso o una viga de madera que nos impedirá ver y hará insensibles a la voz divina y nos endurecerá. Esta sí es una verdadera tragedia, es el verdadero pecado imperdonable. El antídoto es obedecer la instrucción divina inmediatamente, porque Él nos conoce mucho más de lo que creemos nosotros conocernos a nosotros mismos, y llega su palabra en la manera más oportuna para evitarnos un futuro muy desagradable. Un orador pidió a un grupo que dijera cuántos amigos no adventistas tenían. Un hombre en el fondo de la sala se puso de pie y con tono triunfante dijo: «Estoy orgulloso de decir que ninguno». Ese hombre pudo haber tenido buena intención, pero sus palabras dijeron mucho más de qué clase de luz en el mundo era él. Nosotros somos la sal de la tierra, pero esta sal no debe perder su sabor. Asimismo, necesitamos ser cuidadosos al mezclarnos con la comunidad que nos rodea y no debemos permitir que se nos robe nuestro sabor peculiar. Al conservar nuestros altos valores morales y espirituales, tenemos que ser cautos al relacionarnos con las personas que viven con valores muy bajos y alejados de la voluntad divina. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que por conocer los mandamientos divinos y entrar en una relación descuidada y relajada con los demás no nos afectará. Por miles son los ejemplos fallidos de cristianos que nos dicen que no debemos ser cuidadosos, y ellos no están más con nosotros hoy. Siempre habrá riesgo y peligro en enredarnos con los principios caídos del mundo. Nuestra única seguridad está en no soltarnos de la mano de Dios y sus instrucciones expresas para nosotros, porque no podemos evitar escondernos de ellos a fin de no ser impactados negativamente en sus caminos.
Un consejo sabio y equilibrado. No deben negarse los seguidores de Cristo a asociarse con los no convertidos. Tendrán que estar con ellos, pero sin dejarse arrastrar para participar de sus caminos pecaminosos. No se dejarán impresionar por ellos. No tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Solamente por eso. Si tienes amigos no cristianos, ¿cuál es la naturaleza de esa relación? ¿Quién influye más en quién? ¿Tú influyes en ellos o ellos en ti? Si pasado el tiempo no logras influir en ellos, es hora de levantar el vuelo por tu propia seguridad. Su oportunidad contigo ya la tuvieron y deja los resultados en las manos de Dios, el único que puede convencerlos si es que no le han cerrado el corazón. No hay duda, el mundo necesita lo que Cristo nos ha dado. No hay nada en nosotros que sea importante, pero el mensaje que tenemos para compartir es la más poderosa influencia para el bien que haya conocido jamás este mundo pasajero y caído. Solo por lo que hemos recibido de Cristo podemos alcanzar a otros, y porque hemos recibido tanto se nos llama a extenderlo a quienes no lo tienen. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, nos dijo Jesús. Debemos ser cuidadosos de que al procurar protegernos tanto del mundo, dejemos de ponernos en contacto con las almas que hay en él. Es muy fácil mantener nuestra propia zona de comodidad espiritual y teológica y llegar a ser introvertidos espirituales. Esta introversión puede transformarse en una religión centrada en uno mismo. Las iglesias a menudo locales, por ejemplo, gastan más energía y recursos discutiendo acerca de estilos de adoración o acerca de doctrinas que invirtiendo en alcanzar a una comunidad moribunda. Roberto L. describe 3 clases de iglesias. Número 1, la iglesia que no tiene mayor contacto con la comunidad. Su énfasis es servirse a sí mismo en sus propias necesidades y la de sus feligreses. Número 2, la iglesia que no sabe lo que tiene que realizar en un ministerio a la comunidad y adivina lo que la comunidad necesita sin consultarla. Luego presenta programas a la comunidad. Su ministerio se arriesga a ser irrelevante para la comunidad que lo rodea. Número 3, la iglesia que hace un análisis demográfico para entender a quiénes servirá y sus necesidades. Los feligreses se mezclan con los líderes y residentes de la comunidad para saber cuáles son sus necesidades reales. Es más probable que su servicio sea relevante y bien recibido por la comunidad, ya que dio su opinión y confía en el proceso. Tal iglesia se involucra con las organizaciones comunitarias y añade servicios faltantes si es posible. Ambos grupos, la iglesia y la comunidad, sienten que son propietarios de los programas y con esa asociación atienden necesidades reales. La misión es hacia la comunidad fuera de la iglesia, no solo hacia sí misma. Fue organizada para servir a otros y solo cuando hacemos lo que Jesús nos pide, entonces la iglesia se transforma en una fuente de recarga de energía para los que se están gastando en alcanzar a otros. Y es un gozo encontrar dónde hay refugio y alivio con los miembros de tu iglesia cuando tomas un descanso de la ardua labor de trabajar para alcanzar a otros. Esto es verdad, yo así lo he vivido. Una iglesia abrió una puerta en el cerco de su propiedad y deja pasar a la gente de su vecindario por su estacionamiento, ahorrándoles así muchísimos pasos y tiempo. También podría aprovechar este favor dado a la comunidad para invitarlos de alguna manera a sus reuniones. Dios les dé esa visión. Uno no puede llegar cerca sin invertir tiempo y energía con el incrédulo. Jesús se mezclaba bien y hoy aprendimos que así debe hacer hoy la iglesia de Dios. Los miembros son la sal y deben impregnar la comunidad. Aquí vimos que el Señor hace una invitación solemne a mezclarse como Jesús hizo, con los no amables, los pobres, los perdidos.
Jesús era amigo de los pecadores, asistía a sus fiestas, se encontraba con ellos donde estaban. Sin embargo, aunque a Jesús le gustaba ir donde había pecadores, nunca se contaminó ni comprometió su fe. Las personas que se encontraban más cómodas con Jesús eran los pecadores, mientras que los más incómodos eran los que a sí mismos se llamaban santos. Pero Jesús no prestaba atención a eso, porque Él tenía claras sus prioridades. Vino para salvar pecadores. Esa fue su misión y debe ser nuestra misión, aun si sobresaltamos a algunos santos. La mayoría de iglesias gastan más energía discutiendo problemas internos que el que pasan en extenderse a otros y traerlos ya. Por demasiado tiempo los adventistas nos aislamos en guetos o refugios, como si estuviésemos en un convento o monasterio, viviendo en el pasado e ignorando el resto del mundo como si no existiera. Con las redes sociales y las telecomunicaciones tan avanzadas ahora, virtualmente a distancia podemos entrar a algunas grandes iglesias con muchos dones y privilegios y, oh sorpresa, se quedaron en el pasado y sus actividades son igual a las que hacía hace 40 o más años. No han desarrollado su capacidad de innovación y creatividad al máximo. El conocimiento está ahora al alcance de cualquiera que quiera crecer para Dios. Jesús, cuando vino en forma visible y corporal, fue considerado como un revolucionario y fue atacado, acusado de ser innovador que rompía costumbres y tradiciones egoístas y humanas de los líderes de ese tiempo. Por eso decimos que ese tiempo ha concluido. No nos atrevamos a vivir más tiempo arrastrando métodos equivocados, prejuicios de otras épocas o denominaciones antiguas que minan nuestra iglesia y no la dejan crecer y vivir acorde al tiempo que vivimos. Como pastores debemos formar nuevos líderes jóvenes con mentalidad misionera. Dejemos por un rato el escritorio y con ellos a nuestro lado y por nuestro ejemplo salgamos a las calles a enseñarles y dejarlos crecer con ideas nuevas, pero bien cimentadas y balanceadas en un cristianismo práctico y que se extienda hacia los de la comunidad exterior. Ya hemos estudiado muchos seminarios y teorías en el templo por largos años. Es hora de ser prácticos, es tiempo de entrar en acción, activándonos en la comunidad, comenzando con los que están a los lados de la propiedad de la iglesia. Pocas personas en las ciudades pueden decir que la mayoría de sus miembros son de la misma calle, al frente y a los lados del templo, porque no han logrado derribar el prejuicio del vecindario por haberse aislado tanto tiempo. Como vimos hoy, es un nuevo tiempo y oportunidad de crecer y extendernos hacia nuestra comunidad más inmediata, siempre anclados en Jesús, su método y su santa palabra, para evitar riesgos innecesarios en nuestro afán de alcanzar a otros para Jesús. Comencemos hoy mismo pidiendo al eterno Dios su compañía e inspiración. Este es el mayor reto, pero además privilegio que mortal alguno recibiera, y sus frutos se verán por toda la eternidad. Por eso es segura la esperanza en Él. Que Jesús te bendiga, son mis mejores deseos para ti. Mi espíritu se alegra al sentir tu bendita presencia. Todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia, que de mi vida sería sin tu amor. Nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca, a mí me aferro a tu brazo, Salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo, pero tu amor me buscó y me encontró. Por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. No importa ahora el pasado, si vienes
estés conmigo a mi lado. Tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor, para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi Espíritu Consolador celestial, Espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.